Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya en la segunda sesión correspondiente a la unidad 1 denominada las tecnologías en la administración y la gestión. El propósito principal de esta semana es conocer y profundizar los temas relevantes como el significado de administración y el de la gestión apegados a un proyecto de investigación social. Vamos a retomar un poquito de información de la sesión pasada sobre lo que era el proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo es algo que nos vamos a estar trabajando durante estas 4 semanas, en lo que se exponía puntualmente que las 4 semanas, o principalmente las 3 primeras semanas, están divididas dentro del proceso administrativo, y la cuarta semana es la semana de integración de saberes. Dentro de la primera semana vamos a estar trabajando con lo que es la planeación. Dentro de la planeación vamos a estar elaborando lo que es la introducción de un proyecto social, y dentro de la introducción, ¿qué es realmente o qué es lo que nosotros necesitamos realizar? Te dejo mi mamá. La introducción simplemente es la definición del problema. Es cómo ustedes encontraron la problemática social. ¿Está basado en qué? ¿Cómo fue que ustedes lo descubrieron? Por ejemplo, el presente proyecto que se denomina la contaminación ambiental es un problema que surge de la necesidad en la colonia tal de limitar el tema de investigación, que es uno de los puntos importantes de esta actividad, dado que nosotros trabajamos con algo que se llama demografía de población o un universo. El universo de población quiere decir que nosotros estamos trabajando con un conjunto de personas que es la sociedad. Recordemos que los proyectos sociales siempre van a estar predeterminados a largo plazo. O sea que realmente las temporalidades que deben de existir dentro del objetivo general, el objetivo general, como su nombre lo indica, es generalizado a la problemática, va a ser a largo plazo. Los objetivos específicos son a mediano y a corto plazo, y las metas son a futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen una temporalidad, son medibles y son temporales. Ahora bien, otra parte importante que vemos dentro de esto es que en la etapa del proceso administrativo, la etapa de la planeación, dice que en este punto es donde establecen los objetivos y metas de la empresa. Sin embargo, aquí también se deben incluir los medios por los cuales se pretende alcanzar tales objetivos. En otras palabras, se va a trazar una ruta de acción. ¿Cómo trazamos nosotros la ruta de acción? A través del plan de acción que estamos haciendo. Realmente el plan de acción es una carta de puras estrategias que se utilizan para poder llegar y para poder cumplir los objetivos específicos y las metas que nosotros proponemos. Es una forma tan específica de poder decir paso a paso cuáles son todas las estrategias que vamos a ocupar para poder cumplir en tiempo y forma. Ahora bien, el plan de acción nos sirve para justificar nuestro proyecto. En la etapa de justificación, que es el decir el por qué y el para qué, estamos realizando nuestro proyecto basado en el objetivo general, que recordemos que el objetivo general siempre van a iniciar con verbos en infinitivo, objetivo general, objetivos específicos, y las metas van a iniciar con verbos en infinitivo, ar, ir. O sea que tenemos que estar basándonos nosotros en la metodología de Bloom. Ahora bien, esos verbos, ¿por qué es tan importante realmente redactar con verbos ar, ir? Porque son verbos que generan acciones que se van a realizar en un tiempo determinado. Por ejemplo, el objetivo general, utilizamos crear un programa de concientización para disminuir la contaminación por basura en la Ciudad de México, implementando las 3 Rs durante el 2024-2026. Aquí ya tengo que es una acción que yo voy a realizar y tengo una temporalidad en cuánto tiempo lo debo yo de contemplar. A raíz de esto, nosotros ¿qué hacemos? Desprender del objetivo general los objetivos específicos, que van a ser todos aquellos pequeños pasos que me van a servir a mí para poder cumplir con este objetivo general. Los objetivos específicos, como su nombre lo indica, son específicos, son concretos y medibles, son 100% medibles. En esto sí se pueden poner ya las soluciones que se van a ocupar, como por ejemplo, realizar talleres de limpieza
el realizar talleres de elaboración de productos con PET. Por ejemplo, implementar talleres de manejo de uso de residuos a través de las 3R. ¿Qué otro podríamos implementar? Como una meta, por ejemplo, también, una meta que son medibles y temporales. Generar ingresos por el 50% del costo del PET a través de ventas de productos elaborados con PET. O sea, estamos haciendo que a través de la recolección de PET haya un ingreso. Se puede hacer una meta, pero es una meta que va a ser medible y temporal, porque al final solo se va a cumplir por un tiempo determinado y lógicamente luego puede reestructurarse. En la etapa 2, que es la organización, el propósito principal de la organización es asignar objetivos específicos a cada actividad de la compañía, actividades, tareas y recursos. Y esto va a ser una parte importantísima en la semana que ya va a iniciar el día lunes. A partir del día lunes vamos a desprender toda la información a través de los objetivos específicos y de las metas para elaborar nosotros esas actividades y tareas. Actividades y tareas que es una forma tan simple de estructurar de igual manera con verbos en infinitivo, cuál es la diferencia entre una actividad y cuál es la diferencia entre una tarea. Por ejemplo, si ustedes lo pueden visualizar en la plataforma que dice la actividad integradora 1, reflexionar sobre el tema del proceso administrativo, a partir de ello generar un proyecto basado en problemas de concienciación social. Esa es la actividad, pero la tarea, ¿cuál es? La tarea va a ser, por ejemplo, eh, implementar a través del objetivo general, objetivos específicos y metas, los pasos a seguir para la elaboración de este proyecto. Allí estoy diciendo cuál es la tarea, pero vienen junto con la actividad. Como ustedes pudieron ver, actividad y tarea de igual manera van a iniciar con verbos infinitivos. Vamos a ver en esta próxima semana igual la parte importantísima sobre la distribución correcta de cada uno de los recursos. Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Cada uno de los recursos que acaban de explicar son recursos indispensables para elaborar un proyecto. No puede haber un proyecto dentro de la administración que no contenga uno de esos recursos. Un proyecto que carece de recursos, donde nosotros implementamos, no aplica, no lo necesito, ya cuento con él, es un proyecto que no es viable. Y un proyecto que no tiene viabilidad es un proyecto que no se puede realizar. O sea, ahí se queda. Ya no podemos darle marcha para poder continuar porque si nosotros desde la etapa de organización no distribuimos correctamente los recursos y yo digo, no, pues es que no es necesario, no es necesario, no es necesario, no es necesario, automáticamente el proyecto ahí queda, se vuelve un proyecto sin viabilidad y ni siquiera se continúa para ver la factibilidad del proyecto. Es un proyecto que se desecha porque no contiene los recursos necesarios para poder llegar a esos estudios, para ahí sí determinar a través de la factibilidad que el recurso financiero sea acorde a lo que estamos estableciendo. Dentro de la etapa de dirección, bueno, también aunado a esto, también el recurso humano. En esa etapa vamos a ver algo muy importante, igual la división del trabajo, en la que nosotros a través de esto, vamos a gestionar los recursos, tanto materiales como tecnológicos y humanos. Vamos a volvernos también gestores de recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento vamos a contratar personal, ya sea el tipo de proyecto que ustedes estén realizando, van a tener que reflexionar qué tipo de perfiles van a ser los más idóneos para que trabajen por ustedes. O sea, ¿quién va a ser su plantilla laboral? Recuerden que dentro de la plantilla laboral, dentro de un esquema organizativo de un proyecto interno, no puede existir órdenes de gobierno, empleados de gobierno, porque no pueden estar bajo nuestro mando. Todo el recurso humano que nosotros vamos a implementar en esa fase van a ser todas las personas que pueden estar bajo nuestro mando. O sea que lógicamente yo no puedo decir, voy a tener como empleado al presidente municipal. Y la primera pregunta que va a existir dentro de la retroalimentación es cómo puede el líder de un proyecto tener don de mando sobre un presidente municipal que viene de una jerarquía mucho mayor, que no tenemos que contemplar nada de gobierno. Vamos a ver, por ejemplo, una persona con conocimientos en la administración o un administrador, un contador, un informático, ayudante en general, por ejemplo,
Así como cuando uno quiere solicitar un trabajo y que de repente entramos a la plataforma de trabajo u otras que pueden existir, LinkedIn, y de repente les aparece nombre del puesto. Ese es el nombre del puesto. O sea, ¿cuál es el nombre del puesto? ¿Cómo surge el nombre del puesto? El nombre del puesto surge a partir de las actividades que debe de realizar dentro de la empresa u organización. O sea, que antes de determinar el nombre del puesto, nosotros debemos definir cuáles son las tareas que va a realizar. Si yo requiero de una persona especializada en generaciones de redes, generación de presentaciones, que me sirva para poder controlar las redes sociales, puedo tener ya sea o un ingeniero en informática o un técnico en informática. Pero ¿por qué hay dos diferencias? Lógicamente el ingeniero me va a absorber más costos porque ya tiene una especialización a un técnico en informática que es una persona básica, una persona, un bachiller básico. Entonces, a lo mejor el precio que yo le doy o yo le voy a poner a su trabajo va a ser un poco menor para la plantilla de trabajo. Entonces, nosotros vamos a empezar a determinar qué tipo de perfiles son los necesarios y recordemos que también de igual manera un proyecto no puede trabajar con tan solo un perfil. Precisamente esta etapa va a ser de importancia de que el estudiante pueda hacer un análisis reflexivo de cada una de esas columnas. En la etapa de dirección, que dice que es considerada como una de las etapas dinámicas dentro del proceso administrativo, es la división del trabajo. Aquí, en la etapa de dirección y control, que está muy ligada, que es nuestra semana 3, es la parte donde nosotros establecemos y elaboramos un organigrama. A través de los recursos humanos que nosotros establecimos, empezamos a elaborar un esquema de jerarquía u organigrama, que es solamente para determinar cómo van a ser las líneas de comunicación dentro de mi empresa. O sea, de qué manera yo me voy a comunicar, quién va a ser mi jefe directo, quién va a ser mi jefe indirecto, quién va a ser el director del proyecto, o sea, toda esta información para que en su momento puedan conocer la estructura interna de la organización. Y en la etapa de control, que va a ser nuestro diagrama de Gantt, y aparte de eso, vamos a elaborar también el análisis de escenarios financieros. El análisis de escenarios financieros es una técnica que se utiliza para determinar la factibilidad del proyecto. Aquí está muy ligada a futuros hipotéticos, es decir, lo que hacemos es elaborar caminos alternos con verbos que son a futuro, por ejemplo, hará, iba, funcionara, por ejemplo, sucedería, ¿sí? Aba, iba, vamos a utilizar también el copretérito. Esos términos nos van a servir para determinar, junto con la estadística y la probabilidad, sucesos que puedan suceder o amenazas externas que le puedan afectar directamente a nuestro proyecto, que en su momento vamos a ir viendo semana tras semana. Que dice, la última parte del proceso consiste en asegurarse de que las acciones planificadas se realicen tal como fueron trazadas. Al igual que la fase de dirección, este pertenece a la etapa dinámica, ya que implica acciones concretas dentro de la empresa. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre el objetivo general que están trabajando? Pueden aperturar su micrófono, pueden externar su duda. Porque esta presentación fue la que vimos la sesión pasada, entonces me voy a saltar la nueva presentación. Ok, entonces me voy a saltar a la presentación de esta semana, perdón, de este video, para que ustedes puedan ver la importancia de la gestión del proyecto. ¿Cuál es la importancia realmente de la gestión? Si nosotros profundizamos mucho la palabra gestionar quiere decir pedir. La gestión es la forma de pedir algo dentro de la administración. O sea, el ser un gestor de un proyecto va a indicar que tenemos la capacidad de reflexión para nosotros poder decidir cuáles son los recursos que vamos a necesitar correctamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión? La palabra gestión proviene del latín gestio y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos de la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. ¿Qué es lo que se necesita para una gestión administrativa? Primeramente, tener un control correcto del proceso administrativo.
Si nosotros desconocemos cómo es el proceso administrativo, lógicamente no vamos a tener la noción de cómo gestionar un proyecto. Si no determinamos bien una buena planificación, porque desde ahí es el parteaguas de todo tipo de proyectos. El no planear correctamente el proyecto puede impactar negativamente en todas las fases. Si yo, como les compartí en la sección pasada, si yo no complemento un trabajo que debe de tener una buena estructura desde la parte de la planificación, automáticamente cuando yo quiera elaborar la etapa de organización me va a salir mal. Cuando yo quiera elaborar la etapa de dirección me va a salir mal. Y cuando yo quiera elaborar la etapa de control me va a salir mal. ¿Por qué? Porque la planificación es la cimentación de nuestro proyecto. Hagan de cuenta que es como que nosotros el día de hoy estuviéramos construyendo una casa. Tener una buena cimentación va a hacer que las paredes de la casa y la construcción tengan fuerza y estén reforzadas para que no se logre caer o para que cualquier amenaza externa que quiera afectar al proyecto no suceda. Hay diferentes y muchas técnicas que se utilizan para poder apoyar a la planificación, por ejemplo, el análisis FODA, que lo vamos a ver, que es el análisis donde nosotros establecemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Muy pocas empresas utilizan los análisis FODA hoy en la actualidad y es una herramienta muy poderosa para poder detectar todas las áreas débiles de la empresa y poderlas convertir a una fortaleza. Todas aquellas estrategias que puedan servir para mejorar o para la mejora continua de un proyecto, la podemos implementar con un buen análisis FODA. Entonces, el proceso administrativo se compone de cuatro etapas elementales, que es la que acabamos de ver ahorita: planeación, organización, ejecución y control. A través de ellas, los miembros de una empresa buscan alcanzar las metas y los objetivos propuestos. La primera etapa dentro de la gestión, porque aquí vamos a diferenciar entre gestión y lo que es la parte de la administración o planificación, es la primera etapa es la planificación. Primera etapa. En esta etapa es donde se fijan los objetivos a corto y a largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determinarán el resto de las etapas. Vamos a ver este pequeño video que dice qué es la planificación y luego lo comentamos.
Ok, como pudimos ver dentro de esta primera etapa que es la planificación, es un poco retomado de la base que tiene la administración o la base que tiene la parte administrativa dentro del proceso de selección y el proceso de elaboración de un anteproyecto. Como podemos ver y vamos a encontrar en diferentes tipos de autores y en diferentes videos, el objetivo general tiene una estructura específica. Realmente esta parte de la estructura específica es para que el estudiante pueda conocer cómo se elabora el qué, cómo, cuándo y dónde, con verbos en infinitivo, el objeto, la condición y el tiempo. O sea, realmente una de las mejores metodologías que se utilizan para la elaboración de objetivos es la metodología SMART que nos comparte Asana. Ahora pasemos a la etapa de la organización. En este momento, los gestores determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ello, son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quienes las va a liderar. Dicho de otra manera, se crea la estructura que organizará a la institución. Realmente llegamos a la parte importantísima de la etapa de organización. ¿Quiénes van a conformar nuestro conjunto de trabajadores? ¿Quién va a ser nuestro equipo? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, decir que un proyecto no puede elaborarse con una sola persona? Precisamente la etapa de la reflexión que nos indica Prepa en línea CEP y lo que les compartía de la diferencia que existe entre un micro y un macroproyecto, es de que en el análisis de la reflexión podemos determinar que un microproyecto, la apertura de una, como digamos, una pizzería, de una tiendita de la esquina, a lo mejor de un puesto de comida, no necesitamos de tanta gente. Puede ser yo, puede ser mi tía, mi prima, mi vecino, mi cuate, pero dentro de un proyecto de investigación social, aquí vecinos, familias, amigos, tíos, primos, no existen. O sea, aquí esto se denomina sociedad o comité social o comité vecinal, pero no existe dentro de la parte de recursos humanos, no va a existir estos nombres. Los recursos humanos van a ser los perfiles idóneos para que en conjunto, junto con el gestor del proyecto o el líder del proyecto, que son ustedes, puedan lograr los objetivos planteados. Vamos a ver. Sí, adelante, Aldair. ¿Se escucha? Sí, sí, adelante. Ah, entonces no es posible involucrar a familiares en el proyecto, Lo puedes involucrar, pero no va a aparecer como un recurso humano, ajá, va a aparecer como la sociedad. a un voluntario, ¿no? Ah, es Es, correcto. sí, pero ¿y si cumple con ¿cómo se dice? Con el perfil Ah, claro, sí, del, vamos a suponer que a lo mejor tu primo, ¿no? Una suposición, tu primo sea licenciado en la administración y tú necesitas sí, a alguien que te ayude a gestionar la parte administrativa, en papeleos, en trámites. Y tú dices, ah, bueno, pues mi primo yo lo puedo tener y va a trabajar conmigo. Lógicamente, en la columna de recursos humanos no vamos a colocar nombres, solo vamos ujú, a colocar perfiles, o sea que yo no voy a saber si realmente es tu primo, ¿sí? ok, O sea, yo lo único que me va a interesar conocer es el nombre del puesto. ah, ok, es que sí, porque, por ejemplo, mi hermano es ingeniero en sistemas y yo Ajá, necesitaba a alguien para la elaboración del material didáctico digital. ¿Podría ponerlo a él? correcto, correcto, Ah, ok, claro que sí, solo que en lugar de perfecto. decir, vamos a suponer que tu Sí, hermano, a ver, vamos a ver, tus apellidos son Aldair, perdón. Lozano Gutiérrez. Ok, que tu hermano Lozano Gutiérrez, el ingeniero en sistemas, la pongas ahí. Lozano Gutiérrez, ingeniero en sistemas. No, solamente me pones ingeniero en sistemas. Ah, yo ya sé que vas a ser un ingeniero en sistemas. Ok, Ay, qué padre, ¿no? Qué bonito, porque ya tienes la idea de que sí necesitas una persona especializada para que haga esas sí, actividades. Porque relativamente yo no lo sé hacer. O sea, si a mí me dijeras el día de hoy, ¿la sabes hacer? No. Entonces, ¿qué hago? Buscar a alguien que realmente lo pueda hacer. Mi ok, hermano, pero no voy a colocar su nombre, sino voy a colocar su profesión. ok, perfecto, gracias, maestro. De nada. Bien, entonces vamos a ver este pequeño video igual de la organización para que lo puedan visualizar y luego lo platicamos.
Ok, eso que están viendo aquí en pantalla es lo que ustedes van a realizar en su semana, la siguiente semana. Esto es un esquema de jerarquía. Esto que ustedes ven en pantalla nos indica realmente cómo es la estructura organizacional de nuestra empresa o nuestro proyecto internamente. O sea, quiénes son los colaboradores, por ejemplo. A esto le llamamos mandos altos o mandos directivos, mandos medio altos, mandos intermedios y la planta base. O sea, que son los puestos de clase baja, o sea, los puestos bajos, o sea, la cimentación de nuestro proyecto. Que quienes pueden ser a veces aquí son los obreros, son los colaboradores, son los ayudantes en general, los empleados de limpieza, todo aquel personal que ustedes van a necesitar. Aquí en los mandos medios, por ejemplo, a veces están los jefes de departamento, pueden ir supervisores, pueden ir jefes, pueden ir técnicos, pueden ir licenciados. Aquí va la parte directiva y aquí la parte gerencial. Esto va a depender mucho de la plantilla que ustedes empiecen a crear. Yo aquí pongo que ustedes van a aparecer aquí mero aquí arribita. Ustedes son el orden jerárquico más alto. ¿Por qué? Porque ustedes son las personas que crearon el proyecto. Entonces aquí ustedes van a ser ya sea director de proyecto, gestor de proyecto, administrador de proyecto, como se vayan a nombrar, como ustedes vayan a tratar de ponerse como su perfil de puesto. Y así consecutivamente. A esto le llamamos líneas de comunicación. Esas líneas de comunicación tienen que ir bien interconectadas para que se pueda definir realmente cómo es la comunicación. Aquí, ¿qué me indica? Como podemos ver en esta imagen, estas tres personas que aparecen del lado izquierdo, que están aquí, solo tienen comunicación directa con este que está acá, con este monito azul. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas tres personas de aquí no se pueden saltar la comunicación hasta acá, porque tienen a una persona encima o arriba de ella. Primeramente lo que hacen es pasar la información de aquí a aquí. Esta persona se encarga de ir con este otro y este otro se va con el líder o director del proyecto. ¿Qué va a pasar? Que en su momento nosotros vamos a ver la parte de poder distribuir correctamente los perfiles. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí tengo solamente esta parte de aquí nada más? No, lo demás no sé, es muy pequeña mi estructura. Coloco líder, aquí tengo mis empleados y aquí tengo la planta base. Que yo ponga aquí a lo mejor un ayudante general y aquí ponga un jefe de departamento. Y yo diga, no hombre, las líneas de comunicación van a estar mal, porque un ayudante general no puede tener don de mando sobre un puesto con nivel jerárquico mucho mayor, como un jefe o como un diseñador. Entonces aquí estaría mal. Entonces el diseñador tendría que ir aquí y el ayudante general tendría que ir aquí. Entonces tenemos que ver la correlación de las líneas de comunicación. Vamos a seguir viendo el video. Ok, entonces esa es la importancia de la segunda etapa. Se acabaron los primeros 30 minutos. Nos desconectamos de la liga y nos reconectamos otra vez, por favor, para darle continuidad.